Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida al segundo día del Día del Asteroide en Chile. Y antes que todo, primero presentarme, mi nombre es Macarena Estrella, soy la encargada de divulgación y comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica, institución que coordina en Chile esta celebración internacional. Y para comenzar las actividades del día de hoy, que tenemos una nutrida agenda, tal como lo teníamos ayer, primero doy la bienvenida a Tracy Catalán, quien es el asistente de divulgación del Instituto Milenio de Astrofísica, que con la que también organizamos toda esta celebración. Así que, hola Tracy, buenos días. Hola Maca, ¿cómo estás? Estoy muy bien, con mucho ánimo ahí para empezar esta maratón nuevamente 2021. Sí, sí. Una maratón que comenzamos el viernes, ¿cierto? El viernes ya nos preparábamos con algunas actividades y se estuvieron haciendo algunas también el fin de semana, otras por Zoom, otras actividades que se realizaron. Así que estamos súper contentos de poder acompañarlos nuevamente. Y en ese sentido, primero que todo, le queremos dar las gracias a todas las instituciones y sobre todo a los equipos que hay detrás de las instituciones que han organizado todas estas actividades. La lista de instituciones es larguísima, así que no la vamos a hacer, no la vamos a nombrar, pero de todas formas va un cariñoso abrazo por todo el trabajo que han realizado para poder tener en vivo hoy, ayer y los días anteriores el Día del Asteroide, que Y además los días continúa los anteriores próximos días. también. Exactamente. Sí, continúa con algunas actividades los próximos días, así que tienen que seguir atentos a ello. Entonces, como les contaba, tenemos hoy una nutrida agenda de actividades a las que deben quedarse muy atentos y atentas, porque la actividad final, que es a las 8:30, hoy en la tarde-noche, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con esas actividades. Vamos a tener una trivia, a ver si el Tracy nos cuenta más sobre lo que va a pasar. Sí, tenemos una sorpresa para todos los que hayan estado viendo las transmisiones. Si no las han visto, recuerden que están todo guardado y lo pueden revisar en el canal del Día del Asteroide. Y vamos a estar ahí en una actividad final de cierre, donde los vamos a invitar a que nos acompañen y vamos a estar regalando cositas, algunos premios por ahí, y pues justamente los invitamos a participar de esta trivia que vamos a estar realizando, y los primeros lugares se van a llevar estos premios. Así que no se pierdan la transmisión. Si se pierden alguna, recuerden que la pueden revivir en el canal del Día del Asteroide Chile. La pueden buscar, así que la invitación ya está hecha. Acompáñanos a las 8:30. Va a ser una jornada de cierre muy entretenida y qué mejor que ganarse premios, ¿cierto? Sí, sí, vamos a tener altos premios que además nos fueron facilitados por algunas de las instituciones también, así que son muy bonitos, son premios astronómicos, así que no se los quieren perder. Y antes de ir a la actividad que tenemos programada para ahora, queremos agradecer también al programa Breaking the Barriers de SOCHIAS, gracias al cual tenemos nuevamente el honor de contar con Leslie y Jordán en un ratito, interpretando lengua de señas chilena todas las actividades que tenemos preparadas para hoy, lo cual para nosotros es muy, muy valioso. Así que les damos las gracias a SOCHIAS y también a la Fundación Intérpretes para Chile por acompañarnos como nos han acompañado en tantas actividades. Y ahora sí, antes de eso, les quiero contar que todas las actividades las pueden encontrar en www.astrofísica.cl/Día del Asteroide 2021. Ahí pueden encontrar todas las actividades. Ahí está, pasando por abajo ese link para que vean toda la programación del día de hoy, que está bien entretenida. Y ahora sí, nos va a acompañar la astrónoma de la Universidad Andrés Bello, Andrea Mejías, y
Victoria Martínez, que también nos va a estar acompañando a Andrea en esta actividad que se llama La colorida química de los asteroides. Así que va a estar bien entretenido lo que nos va a contar Andrea, así que les dejamos esta transmisión para que puedan enseñarnos sobre asteroides. Esta actividad es de la Universidad Andrés Bello, Victoria ahí nos va a contar más, del Centro para la Comunicación de las Ciencias de la UNAM, así que las dejamos. Tracy y yo nos estamos viendo en un ratito, los dejamos también con Leslie, con Jordán, y vamos con la actividad. Muchas gracias, Victoria, Andrea, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena y Tracy, por su organización. Primero, saludarlos al Instituto Milenio de Astrofísica y a todos quienes se están sumando a el asteroide, comunicación de la ciencia y de la Universidad Andrés Bello. Le doy la bienvenida y tengo el honor de presentar a doctora en astrofísica de la Universidad Andrés Bello. Trabaja en la búsqueda y caracterización más en las partes de la galaxia, específicamente en el disco. También realiza divulgación científica desde el año 2015, participando en diversas actividades como esta, entretenida charla dedicada a toda la química que hay detrás de los asteroides. Cómo los estudiamos para saber de qué están hechos y cómo esto nos ayuda a comprender nuestro propio sistema solar de una manera muy colorida. Así que, Andrea, el escenario es todo tuyo. Gracias, Victoria. Así como recién Macarena, ¿cierto?, agradecía a las instituciones que participan, creo que también nosotros podemos extender las felicitaciones al Instituto Milenio por la tremenda organización de este Día del Asteroide. Así que gracias también por la oportunidad de presentar algo también como Universidad Andrés Bello, estar presentes en esta oportunidad, en este día oficial del asteroide 2021. Voy a comenzar a compartir la presentación para que comencemos con esta entretenida charla de la coloría química de los asteroides. Así que vamos a compartir. Espero que, no sé si está saliendo en, ahí sí, vamos a poner la pantalla completa, ya. Espero entonces que todos puedan estar visualizando, ¿cierto?, esta presentación. Nuevamente les doy la bienvenida, ¿cierto?, a la coloría química de los asteroides. Vamos a hablar, como se hizo una pequeña introducción, sobre la composición de estos elementos, de estos cuerpos que tenemos ahí en el sistema solar, y cuál es la importancia de estudiar y de conocer justamente de qué están hechos estos asteroides. Así que me dan por interno la confirmación de que se ve perfecto, así que podemos comenzar con toda seguridad. Primero tenemos que, como siempre, entender, ¿cierto?, de qué estamos hablando, y al ser la primera actividad de este día creo que es importante mencionar brevemente, porque vamos a estar viendo asteroides todo el día, así que vamos a ver muy cortito qué son los asteroides. Ahí tenemos distintos ejemplos de qué es un asteroide, ¿cierto? Como definición los podemos mencionar como cuerpos rocosos, son pequeños, son como cuerpos menores del sistema solar, son los más pequeños que podemos encontrar y se concentran principalmente entre las órbitas de Marte y Júpiter, en una región que conocemos como el cinturón de asteroides. Hay distintos ejemplos aquí, como les decía, arriba a la izquierda vemos al asteroide Venus, del cual les voy a estar hablando en unos poquitos minutos más también. Y abajo a la derecha podemos encontrar una comparativa de distintos asteroides con sus respectivos nombres. Pueden notar que el último, el 25143 Itokawa, ni siquiera se ve. Está encerrado en un pequeño circulito para que puedan ver que ahí está, pero es demasiado pequeño para aparecer en la imagen. Entonces hay una gran variedad de tamaños de asteroides en nuestro sistema solar y, como les decía, se concentran principalmente entre Marte y Júpiter.
Ahora, los podemos clasificar según distintas cosas, en particular según su ubicación, según qué tan cerca o qué tan lejos están de nuestro Sol, pero también por su composición química, que es lo que nos interesa ahora. Prácticamente todo lo que sabemos de los asteroides es mediante visitas de sondas espaciales. Los astrónomos, las agencias espaciales han podido enviar distintos tipos de sondas a los asteroides in situ, a ir a hacer distintas tomas de muestra, hacer pasos alrededor de los asteroides y poder conseguir información ahí directamente en el lugar de estos cuerpos menores, pero también hay otras técnicas de estudio que los astrónomos podemos utilizar para comprender un poquito más de qué están hechos y cómo es su superficie. Ahora, algo bien importante, que quiero hacer una pequeña pausa, una diferenciación. Hay distintos conceptos que están generalmente rondando cuando uno habla sobre asteroides, que son asteroide, meteoroide, meteoro, meteorito. Estas 4 palabras no son lo mismo, no significan lo mismo y son distintos tipos de objetos astronómicos. Tenemos arriba a la izquierda el asteroide, ¿cierto? El que vimos recién, el objeto rocoso de distintos tamaños, pueden tener un par de decenas de metros hasta 1000 kilómetros más o menos, que es el tamaño, el ancho del asteroide más grande que se conoce en nuestro cinturón de asteroides. Abajito, justo abajo, tenemos el meteoroide, una siguiente especie de, no vamos a decir clasificación, pero quizá categoría de objeto astronómico, el cual es un trozo de un asteroide. Estos asteroides, como sabemos, están en este cinturón orbitando alrededor del Sol y están constantemente colisionando entre ellos. Algunos tienen encuentros con otros asteroides y se fragmentan. Al romperse, se forman meteoroides, que es un fragmento entonces del asteroide. Ahora vamos a la siguiente columna, abajo, perdón. La siguiente parte está justo a la parte derecha, abajo a la derecha de la diapositiva está el meteoro. ¿Qué es un meteoro? El meteoro es lo que popularmente se conoce como estrella fugaz. El meteoro es entonces, siguiendo la línea, el meteoroide que entra a la atmósfera terrestre y se calienta, se empieza a encender debido a la fricción que sufre con nuestra propia atmósfera y se prende. Y vemos este destello, ¿cierto?, en el cielo. Así que ahora saben que cuando le piden un deseo a una estrella fugaz, en verdad le están pidiendo un deseo a un fragmento de asteroide que entró en nuestra atmósfera. Y el último, ahora sí, en la parte de arriba, el meteorito. El meteorito es el meteoro, o sea, esta estrella fugaz, este pedacito de asteroide que entró en nuestra atmósfera, pero no se alcanzó a desintegrar por completo y logra llegar a la superficie de nuestro planeta. La gran mayoría de los meteoros que cruzan nuestros cielos se desintegran, no alcanzan a sobrevivir para poder tocar suelo. Pero hay casos en donde sí, y estos son los meteoritos que se pueden encontrar justamente en nuestra superficie. El desierto de Atacama, en el norte de nuestro país, es un excelente lugar para encontrar meteoritos y hay muchísimos profesionales, quiero destacar a Millarca Valenzuela también trabajando en la identificación, ¿cierto?, y recolección de estos objetos para poder estudiarlos. Entonces, ¿cómo es que estudiamos los asteroides? Espero que puedan ver arriba la imagen de arriba, la primera imagen de arriba es una animación, no sé si se estará moviendo, pero espero que sí. Hay distintas formas, como les decía, de estudiar a los asteroides. Ya les mencioné las sondas espaciales, que son las que están ahí en medio. Destacamos a la sonda OSIRIS-REx, que es una sonda que viajó al asteroide Bennu, al que les nombré recién. Y esta sonda no se paró, digamos, no se detuvo muchísimo tiempo sobre el asteroide, pero llegó a su superficie y extrajo una pequeña muestra de la superficie del asteroide Bennu. Y esta sonda viene ahora de vuelta a nuestro planeta, se estima que llegue pronto, y así vamos a poder estudiar
este material en nuestros laboratorios acá en la Tierra, una pequeña muestra de un asteroide. Con esto vamos a poder entender de qué está formado, así como también nos permite otra técnica de entender también la composición química de los asteroides, que es la que está abajo a la derecha. Podemos ver ahí, ya aparecieron los colores, que es la temática principal de esta charla, en donde tengo, si pueden ver ahí, un prisma, es este objeto triangular que parece pirámide, ¿cierto?, que está ahí abajito, desde donde lo que uno hace es hacer pasar la luz de los objetos astronómicos, en este caso, acá pueden ver que es una luz blanca, y cuando esta luz pasa a través del prisma, a través de este objeto, lo que pasa es que los colores que componen esa luz se separan. Podemos entender un rayo de luz como una combinación de distintos rayos de luz de distintos colores. Si yo junto todos los colores que nosotros podemos ver, vamos a obtener luz blanca. Entonces, cuando yo hago pasar la luz blanca a través de un prisma, la luz se separa en todos sus colores y nos genera este arco iris. Eso es lo que nosotros conocemos como espectro visible. Ese arco iris de colores que se puede ver en esa imagen son justamente los colores que nosotros podemos ver con nuestro ojo. Y si pueden ver ahí en el arco iris que está justo al lado, tenemos unos números abajo, desde el 400 hasta el 750. Ese rango de colores es lo que nosotros podemos ver. Hay una infinidad de colores allá adentro y es lo que nos permiten ver nuestros ojos. Si nos vamos más hacia la izquierda de este número 400, que es donde están los colores morados, azules, nos vamos a ir hacia el régimen de lo ultravioleta y nosotros no podemos ver en ultravioleta. Por el otro lado, si nos vamos hacia la derecha del 750, que es donde están los colores rojos, nos vamos y estamos entrando al régimen del infrarrojo. Y de nuevo, tampoco podemos ver en infrarrojo. Pero hay una característica bien particular acá. Estos colores no solo representan colores que nosotros podemos ver, también nos indican temperatura. Entonces, lo que sucede acá es que más hacia el morado tenemos objetos más calientes y más hacia el rojo tenemos objetos más fríos. Los asteroides no emiten luz propia, no brillan por su cuenta. Al ser una roca, lo que hacen ellos es reflejar la luz del sol y esa es la luz que nosotros vemos. Es una especie de espejo, pero al ser una roca tampoco reflejan tanta luz. Entonces son objetos bastante fríos, por lo que la mayoría de los estudios se hacen en infrarrojo, que son un tipo de luz que nosotros no podemos ver, pero que los distintos instrumentos astronómicos actuales sí nos permiten observar. Y el gráfico que está justo arriba, que es una especie de línea de curva negra, representa una observación en infrarrojo de un asteroide. Eso es lo que los astrónomos ven cuando obtienen un espectro de un asteroide, que sería como esta luz, ¿cierto?, que refleja el asteroide pasada a través de un prisma. Ahora, la animación que está arriba es otra forma de estudiar asteroides y en este caso corresponde a una curva de luz. Esto significa sacarle distintas fotos al asteroide a lo largo del tiempo, digamos, por ejemplo, cada media hora. Entonces yo cada 30 minutos en mi telescopio saco fotos del mismo objeto. Y eso a lo largo del tiempo me va a mostrar esta curva que es cómo cambia la luz a lo largo del tiempo, cómo cambia la cantidad de luz que el objeto está reflejando a lo largo del tiempo. Entonces acá podemos ver cómo este asteroide va girando y a medida que me va mostrando distintas caras de su superficie, yo puedo ver más o menos luz. Cuando estoy en la parte más alta, es porque justo el asteroide nos está mostrando su cara más larga. Entonces, al haber una mayor superficie, yo tengo una mayor cantidad de luz reflejada y por tanto veo un brillo más grande. Por el contrario, cuando el asteroide está como apuntándonos y vemos solamente una parte pequeñita de su superficie, tenemos poquita luz. Entonces estamos pasando por el mínimo de esta especie de onda. Con este tipo de estudios, lo que los astrónomos pueden determinar es qué tan rápido gira el asteroide, pero también cómo es su forma incluso, y que si puede tener algunos detalles en su superficie. Porque, por ejemplo, si este asteroide tuviera un cráter muy, muy profundo, podríamos notar en la curva de luz, con obviamente observaciones muy detalladas, que hay una pequeña
disminución de brillo cuando pasamos por un cierto lugar. Y eso nos podría indicar, por ejemplo, un lugar del asteroide donde no hay luz. O sea, pues podemos pensar, incluso deducir detalles de su superficie como cráteres. Ahora, entremos de lleno, ¿cierto?, en los colores. Como les dije recién, los colores que vemos dependen del tipo de luz que esté emitiendo el objeto. Recuerden que más hacia el morado podemos pasar hacia el rango del ultravioleta, más hacia el rojo, hacia el rango del infrarrojo, y si estamos en los colores que podemos ver, estamos en el espectro visible. Como les dije también, recordando siempre que los asteroides son cuerpos que reflejan luz, no emiten luz propia. Ahí arribita hay una especie de suma de colores. Como les decía, podemos ir componiendo colores si combinamos otros. Y aquí tengo un ejemplo de un color que podemos llamar azul asteroide, que es un azul un poco como un azul marino con unos tonos grises. Y se puede componer o lo podemos formar si juntamos 82 partes de color azul, 48 partes de color verde y 25 partes de color rojo. Entonces, combinando distintos colores podemos crear colores nuevos. Ahora, ¿qué es un color para la astronomía? Nosotros podemos observar distintos objetos astronómicos, ¿cierto?, con distintos filtros. Por ejemplo, en astronomía existen muchísimos tipos de filtros que son, podemos pensar como si estuviéramos observando algo y de día, no necesariamente de noche, y tengamos un papel celofán de algún color. Si yo me pongo un papel celofán verde frente a mis ojos, yo voy a ver las cosas en tonos más verdes. Lo mismo que si me pongo un papel azul, voy a ver cosas más azules. Entonces, imaginemos que estamos hablando de papeles celofán o al final son filtros que nos dejan pasar luz en los lugares donde nosotros queremos observar. Entonces, nosotros podemos ver el color que nosotros queremos estudiar según el filtro que nosotros tengamos en nuestro telescopio. El típico set de filtros en astronomía son los que están ahí, la U de ultravioleta, la B de azul, blue en inglés, la V del visible, que generalmente muestra más los tonos verdes o está centrada en la parte verde, R de rojo y la I de infrarrojo. Entonces tenemos cubierto todo lo que yo les mostré previamente. Ahora, un color en astronomía es una resta entre distintos filtros. Entonces yo puedo observar un objeto astronómico, ver cuánto brilla, cuál es el brillo en el filtro U y en el filtro B, por ejemplo, y si yo luego hago U menos B, obtengo un color. No es lo mismo que el color como del mundo artístico, ¿cierto? Pero son los colores que los astrónomos usamos para determinar distintas características de los objetos astronómicos. Y, por ejemplo, yo puedo ver el color U menos B y el color B menos V. Si yo los enfrento en un gráfico como el que están viendo ahí, podemos ver que los asteroides se separan en distintos grupos. Ahora, ¿qué es lo que hace que los asteroides se separen en distintos grupos? Porque tengo un grupo azul oscuro en una parte, un grupo rosadito en otra parte. Los astrónomos al principio veían que habían distintos grupos, pero la idea era saber por qué. Justamente, según el tipo de asteroide, según la composición química del asteroide, estos se van a separar en distintos colores astronómicos. Entonces ahí pueden ver una pequeña leyenda que hay una C, una S, una M, una B, una V, que son justamente distintos tipos de composiciones químicas de asteroides. Entonces, según los elementos químicos que lo formen, nosotros como astrónomos podemos observar sus distintos colores y podemos entender que un asteroide con un determinado color puede tener una determinada composición química. Ahora, ¿qué son estas letras para ir entendiendo qué es la C, qué es la S, qué es la M, que son los más típicos y son de los cuales yo les voy a hablar? Ahora, dato importante, la composición química cambia según la distancia del asteroide al Sol. Si está más cerca, va a tener una cierta predisposición a tener una cierta composición química. Si nos empezamos a alejar del Sol, los asteroides empiezan a tener otra composición química. Tenemos los más típicos que les mencioné, los C, los S y los M.
Partamos de arriba hacia abajo. Entonces, los asteroides tipo S no son la mayoría, son el 17% de los asteroides, y se componen principalmente por silicio, un elemento químico que podemos encontrar en nuestra tabla periódica, ¿cierto? Por si lo quieren buscar. Los asteroides tipo C son la mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides, se componen principalmente por carbono, y son justamente un poco más negros, un poco más oscuros, porque podemos pensar que están hechos de carbón, entonces son un poquito más oscuros en su superficie, son más negros. Y por otro lado están los asteroides tipo M, M de metal, que están compuestos principalmente por níquel y por hierro. Son bastante brillantes porque, por ejemplo, si apuntamos con una linterna o pudiéramos ver la luz que refleja una piedra común y corriente, no va a reflejar tanta luz como si tuviéramos un objeto metálico. Los metales reflejan mayor luz y es justamente por esto que los asteroides tipo M también son más brillantes, porque están compuestos principalmente por elementos metálicos. Ahora, ¿cuál es la gracia finalmente que nos aporta saber la composición química de los asteroides? Primero, algo muy importante para la astronomía es que nos permite entender cómo se formó nuestro sistema solar. Sabemos ya que los sistemas planetarios se forman de unas nubes de gas que empiezan a colapsar, en el centro se forma una estrella, alrededor queda un disco que conocemos como disco protoplanetario, y desde ahí nacen los planetas. Ahora, hay una discusión bien grande en cómo se forman los planetas gaseosos, cómo se forman los planetas rocosos, pero los asteroides nos ayudan un poquito a comprender estos distintos procesos de formación, ya que entendemos y sabemos que en la actualidad estos asteroides chocan entre ellos y muchas veces ocurre que dos asteroides al chocar quedan pegados y se van juntos, siguen su órbita alrededor del Sol, chocan y se van juntos. Entonces, hay una teoría bastante aceptada de que los planetas rocosos, por ejemplo, se formaron a través de choques de piedritas pequeñas que fueron haciendo una piedra cada vez más grande hasta que se formó un planeta, que sería el caso de Mercurio, de Venus, de nuestro planeta Tierra e incluso de Marte. Ahora, no podemos afirmar esto con el estudio de los planetas, porque si efectivamente son el resultado de muchos choques, su composición ya cambió completamente, ya la piedrita inicial que originó todo el planeta claramente ya no tiene la misma forma, ni la misma composición, ni la misma temperatura que tuvo en un principio. Entonces, no mantiene las propiedades que tenía al comienzo. Pero, por otro lado, los asteroides se han mantenido intactos desde la formación del sistema solar. Entonces, tenemos la misma roca que ha viajado alrededor del Sol durante estos 4.600 millones de años y que se ha mantenido igual durante todo este tiempo. Entonces podemos hablar que los asteroides son reliquias de nuestro sistema solar y nos muestran cuáles eran las condiciones de nuestro sistema solar en estas primeras etapas de formación. Entonces los asteroides serían o el cinturón de asteroides sería los restos de la formación del sistema solar que no se alcanzaron a juntar para formar otro planeta. Por otro lado, debido a la gran variedad de elementos químicos que forman los asteroides, se cree que en un futuro no muy lejano, los asteroides podrían ser una fuente de recursos para la minería espacial. Podríamos incluso pensar en poner una base de minería en algún asteroide y poder obtener distintos recursos a partir de ello. Podemos obtener agua, podemos obtener distintos metales, e incluso hay elementos como el oro y el platino en varios asteroides de nuestro cinturón, y que no están tan lejos de la Tierra tampoco. Entonces, si pensamos en la industria espacial como algo que pueda venir a futuro, los asteroides serían una excelente fuente de recursos para todo este tema. Y por último, algo muy importante de entender los asteroides y de entender también de qué están formados, es de que tenemos que saber, y por eso también el Día del Asteroide busca justamente fomentar la conciencia de que estos objetos están dando vuelta alrededor. Hay objetos que son cercanos a la Tierra y hay objetos que podrían eventualmente venir hacia la Tierra.
Ahora, no hay que alarmarse, ¿cierto? Se están rastreando constantemente. Las distintas agencias espaciales tienen muchísimos programas de rastreo y de identificación de asteroides que podrían ser potencialmente peligrosos para nuestro planeta, pero se sabe que ningún asteroide de gran tamaño podría chocar con nosotros dentro de los próximos 100 años. O sea, no hay peligro inminente para nosotros, no hay ningún asteroide que venga con 100% de seguridad a estrellarse con nosotros, con la Tierra. Pero es importante, obviamente, estudiarlos, rastrear sus órbitas, saber cómo se mueven y también saber de qué están hechos, justamente porque ya hay muchas misiones, y hay una en particular de la NASA que se plantea para los próximos años para desviar un asteroide. Como en las películas que vemos que siempre viene el asteroide cayendo hacia la Tierra y hay una misión y gente que va en estos cohetes muy grandes que chocan con el asteroide y lo desvían y salvan a nuestro planeta. No hay un asteroide que venga a la Tierra, como les dije, pero la NASA eligió un asteroide para ir a chocarlo y desviarlo. Ahora, ¿por qué es importante saber de qué están hechos para este tema en particular? Porque no es lo mismo pegarle a un objeto muy duro que a un objeto más blando. Eso influye justamente por la composición química que tiene el objeto. Entonces, si vamos a enviar una especie de misil a desviar un asteroide y el asteroide es muy duro, probablemente ni lo vamos a mover. Entonces, hay que saber con qué velocidad, qué fuerza tiene que tener la detonación de misil. Si es muy blando, por otro lado, quizá le vamos a pegar, lo vamos a desviar, pero quizá lo vamos a fragmentar en millones de pedacitos y esos pedacitos también podrían caer a la Tierra. Así que es súper importante la composición química de nuestros asteroides, de nuestro sistema solar. Ahora, algo bien bonito donde también están metidos los colores y la química sobre todo, es que cuando tenemos un meteoro, el destello que producen en el cielo tiene distintos colores. Y eso, como habíamos visto antes, depende de la química del asteroide. Entonces, si estamos en una noche oscura con un poquito de suerte y vemos una estrella fugaz o un meteoro, podemos notar que la cola, el destello que forma, tiene distintos colores. Ahí hay unos ejemplos. Por ejemplo, si el meteoro estuviese compuesto principalmente por sodio, se vería un destello naranjo. Si fuera calcio, se vería un destello más morado. Si fuera nitrógeno y oxígeno, tenemos algo más rojo. Y por otro lado, si es hierro, veremos un destello más amarillo. Si es magnesio, veremos un destello más azul. Y esto efectivamente pasa. Esta es una muy bonita gráfica del grupo aficionado de astronomía Galileo de Venezuela. Y yo ahora les tengo algunos ejemplos de cómo se ven estos destellos en el cielo y justamente de distintos colores. Por ejemplo, este es un meteoro de las Geminidas y pueden ver que justamente tiene un destello bien brillante azul al principio y después se empieza a tornar verde. Eso nos indica cambios en su composición. Por otro lado, esta fue una caída de un meteoro en Cuba que se vio cómo se encendió, ¿cierto?, este meteoro en el cielo y podemos ver que el destello ya no es tan verdoso azulado como el primer ejemplo, sino que es más bien, tiene un tono más bien amarillento, naranjo, y se ve también que el objeto quizá era un poco más grande porque el destello es mucho más, como más ancho, la cola es más ancha, como que el destello se ve un poco más brillante. Acá hay un meteoro muy lindo de las Perseidas que se ve justamente su reflejo en el agua. Es una muy bonita fotografía, se ve medio verdoso también, en una noche completamente estrellada. Y otro ejemplo de las Perseidas, un meteoro en el cual se ven tres colores. El destello azul del principio, una parte media que es más o menos roja y una colita final que se ve verde. Entonces, si estamos en una noche lo suficientemente oscura y esperemos que en el futuro cercano podamos volver a salir, ¿cierto? Y la pandemia lo permita, observar nuestros cielos. O la gente, justamente que la gente también que vive un poquito alejada de las ciudades puede salir en la noche a ver el cielo nocturno. No tanto en invierno porque tenemos harta nubosidad, ¿cierto? Pero cuando hay un cielo despejado podemos empezar también ahora a buscar los distintos colores de los meteoros. Ahora, ¿por qué ocurre esto?
como les decía, cada elemento químico nos muestra distintos colores y eso es justamente porque cada elemento químico tiene una especie de huella digital. Cada elemento químico tiene su propia huella digital. Entonces, cuando el meteoroide, ¿cierto?, entra a la atmósfera y se convierte en un meteoro, se enciende y los distintos elementos químicos que lo forman liberan luz. Esa luz de distintos colores y justamente este color de la luz es la huella digital del elemento químico que nosotros estamos viendo. Abajito entonces tengo ahí un pequeño arco iris con dónde estarían, en qué parte de este arco iris estarían los distintos elementos que justamente calzan con los colores de los meteoros que les enseñé recién. Ahora, vamos a ver algo bien entretenido. Preparé un experimento para ver justamente esto en la práctica. Así que vamos a finalizar acá la presentación para que me ayuden a colocar el experimento. Vamos allá. ¿Cómo es que la composición Los dejo química entonces con sobre esta la superficie entretenida de los asteroides experiencia. Entonces, veamos cómo es que la composición química sobre la superficie de los asteroides hace que veamos distintos colores en el cielo cuando estos cruzan a través de la atmósfera terrestre y se convierten en meteoros o estrellas fugaces. Antes de continuar, quiero decirles algo súper importante. En esta experiencia vamos a hacer fuego, así que estaremos trabajando con materiales altamente inflamables, por lo que si quieren replicar esta actividad en el futuro y eres menor de 18 años, te tengo que pedir que hagas esto bajo la supervisión de un adulto y con todas las medidas de seguridad necesarias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ver nuestros fuegos de colores? En primer lugar, necesitamos un recipiente que sea capaz de contener el calor. Yo uso estos recipientes de aluminio que pueden conseguir fácilmente a partir de estas velitas. Con cuidado pueden tomar la vela por la mecha y retirarla. En segundo lugar, vamos a usar alcohol de 96 grados, que va a ser nuestro combustible para poder ver la reacción y ver los distintos colores del fuego. En tercer lugar, necesitamos ácido bórico, un elemento que es usado como antiséptico para las quemaduras, pero también como insecticida. De todas maneras, lo pueden encontrar fácilmente en algunas farmacias. Y por último, el elemento final para nuestro experimento es sal. Sal de cocina, la sal de mesa que pueden encontrar en sus casas. Así que con todos estos elementos ya preparados, vamos a comenzar a montar nuestra experiencia para ver cómo cambia el color del fuego según la composición química de nuestros asteroides. Muy bien, entonces con todos nuestros elementos a la mano, podemos comenzar a montar nuestro experimento. En el primer recipiente o contenedor pondremos un poco de alcohol. En este caso el alcohol irá solo, ya que también podemos ver de qué color es el fuego que se genera al quemar el alcohol. En el segundo recipiente pondremos sal, la sal de cocina o de mesa que podemos encontrar en nuestras casas. Y a esta sustancia sí le echaremos unas gotitas de alcohol para que éste actúe como combustible de nuestra reacción. Y por último, en nuestro último recipiente o contenedor agregamos ácido bórico. Nuevamente a esta sustancia le agregaremos también unas gotitas de alcohol para que sea este elemento el combustible de nuestra reacción y podamos ver de qué color es el fuego que se genera con el ácido bórico. Vamos a verlo entonces. Apagaremos las luces y encenderemos cada una de nuestras mezclas.
¿De qué colores ven las distintas llamas? ¿Son los colores en los que ustedes pensaron? Así como ocurre con los distintos colores que vemos en el cielo cuando un meteoro cruza a través de la atmósfera de nuestra Tierra, las distintas composiciones químicas de los distintos elementos que usamos en nuestros recipientes generan un color distinto al encenderse. Esto es porque cada elemento químico tiene su propia huella digital, la cual queda completamente representada en el color de la luz que emiten al quemarse. Así que esa sería la muestra entonces de cómo los distintos elementos químicos generan distintos colores al encenderse. Justamente lo que hace un meteoro cuando ingresa a nuestra atmósfera. Con eso entonces termino mi presentación. Quiero ahora, obviamente, si hay preguntas, comentarios, también poder conversar con la gente que esté viendo esto para poder ahí resolver cualquier consulta que tengan. Victoria. Muchas gracias, Andrea, por tu excelente presentación, muy didáctica y entretenida. Para comenzar un poco la conversación, me estoy pegando un poco, pero si me escuchan, tú hablas de que estos meteoros tienen distintos colores, ¿cierto? Que son básicamente dada su composición química. Entonces, ¿podemos saber cuántas combinaciones podríamos tener? ¿Son infinitas a nivel de estos colores que puedan generar que son tan propios? ¿O tú dices que conocemos todas las opciones y colores? Súper, de hecho es súper buena pregunta. La verdad es que tenemos una gran variedad de elementos químicos que forman el sistema solar. Ahora, esos elementos químicos justamente nos dicen de qué estaba formada la nube que dio origen al sistema planetario completo. Efectivamente hay una inmensa variedad, cada elemento químico puede generar, ¿cierto?, un color distinto, pero tampoco son tantos, no tenemos todos los elementos químicos de la tabla periódica necesariamente dentro de nuestro sistema, pero es una gran variedad. Yo creo que actualmente se conocen bastante bien las distintas categorías de asteroides, los elementos que los forman, así que a pesar de que son muchísimos colores, me atrevo a decir que ya los astrónomos tienen una idea bien clara de cuáles son todas las composiciones químicas que podemos obtener, porque igual, por ejemplo, hablamos de los asteroides tipo C, que se componen principalmente por carbono, pero los asteroides también son rocas que se fueron formando, ¿cierto?, por colisiones o cosas así. Entonces, su elemento principal es el carbono, pero también obviamente tiene trazas de otras cositas que están en muchas menores cantidades. Pero cuando se encienden en el cielo y generan estos distintos colores, lo que nosotros vamos a ver es el color que emite este elemento que lo compone en su mayoría. Así que siempre va a depender del color, o sea, el color siempre va a depender del elemento predominante en el asteroide o en el meteoroide o en el meteoro en este caso. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y algo que mencionaste que me pareció muy interesante es que los asteroides son reliquias del sistema solar. Obviamente por toda la información que nos entregan sobre nuestro pasado y el origen, no sé, del universo, un sinfín de cosas. En cuanto a los colores, los que estamos conversando, ¿desde cuándo se comenzaron a estudiar estos temas? ¿O cuánto tiempo se demoró la comunidad científica en llegar a las tecnologías, digamos, para eso que dices tú, para ver los colores, la composición química? ¿Hace cuánto tiempo se comenzó a estudiar esto? La verdad es que el estudio de los asteroides no es tan antiguo, no es de los inicios de la astronomía como lo fue el estudio de las estrellas. Por ejemplo, al principio de la astronomía se creía que las galaxias que se ven fuera de nuestra Vía Láctea, las galaxias que podemos ver en el cielo, eran nubes, porque no había la capacidad de poder resolver estas cosas
como galaxias, como las podemos ver hoy día. Hoy en día uno busca una imagen de Andrómeda y se ve perfectamente que tiene sus brazos y el núcleo más brillante, etc. Los asteroides sufrieron de algo parecido porque son objetos tan poco brillantes que hay que verlos con instrumentos que son bastante grandes. Entonces, de hecho, la palabra asteroide tiene algo que ver con que parece estrella, porque veían un puntito muy pequeño, muy poco brillante, que brillaba, pero no sabían qué era. No le podían medir nada, porque es tan poquita la luz que emite en comparación a otro tipo de objetos astronómicos, que el estudio de los asteroides se disparó en las últimas etapas de la astronomía con la creación de telescopios mucho más grandes, instrumentos más modernos, pero podemos estar hablando que en el 1800 y algo ya sabían que estos puntitos estaban, pero no los podían estudiar con el nivel de detalle que tenemos hoy en día. Entonces, las nuevas misiones ya de pasado, ya yo me atrevo a decir incluso la década de los 2000, ya ahí hay un estudio fuerte de los asteroides, con toda esta nueva tecnología también astronómica que se instaló en estos últimos años. Genial, muchas gracias. Y otra pregunta, tú mostraste incluso algunas imágenes de uno que si es lo suficientemente afortunado puede incluso llegar a vislumbrar ciertos meteoros o estrellas fugaces con sus colores. ¿Te ha tocado a ti ver alguno en algún lugar en específico? Quizás que nos puedes contar un poco de la experiencia de uno como que no es astrónomo, cómo poder llegar a verlo, cómo identificarlo finalmente. Claro, a ver, primero la condición del cielo es súper importante. En mi caso, yo vivo en Santiago de Chile, zona centro de nuestro país, y los cielos de Santiago no son claramente los mejores para hacer observación astronómica, digamos, desde el balcón del departamento. Claro. Entonces, es súper importante tener un buen cielo, tener un cielo oscuro, despejado, ojalá en las afueras de las grandes urbes, de las grandes ciudades, que no tengan tanta contaminación lumínica. Eso es lo más complejo para hacer observación astronómica, la contaminación que generan los faroles de la calle o las grandes industrias que tienen siempre sus luces encendidas. Entonces, primera condición, que haya un cielo oscuro, no muy cercano a una ciudad. De repente hay obviamente lugares más en el campo, más en la costa, que no tienen este problema y ven un cielo bastante estrellado, bastante bonito. Hay dos formas, yo podría decir, o como dos ideas para buscar meteoros en el cielo. Una es, por ejemplo, yo mostré ejemplos de las Perseidas y las Geminias. Son conceptos que se escuchan, pero justamente estos dos ejemplos en particular son lo que se conocen como lluvia de estrellas, que justamente es un fenómeno que se produce en el cielo cuando la Tierra, a lo largo de la órbita, pasa a través de una zona, de una región, por donde pasó un cometa en algún momento. Entonces, los restos que deja el cometa, cuando la Tierra pasa por ahí, los restos del cometa entran a la atmósfera porque nosotros estamos atravesando estos restos del cometa y se ven estos destellos que cruzan el cielo. ¿Por qué se llaman las Perseidas o las Gemínidas? Porque es como una forma de identificar hacia qué parte del cielo hay que mirar. Las Gemínidas, por ejemplo, se observan principalmente en la constelación de Géminis. Las Perseidas en la constelación de Perseo. Entonces, hay distintas épocas del año en donde podemos ver estas lluvias de estrellas y según la cantidad de material que esté ahí, hay estrellas fugaces, llamémoslo así, cada media hora, cada una hora, y uno si busca esa región del cielo va a ver destellos que parecieran venir desde ahí. Eso es una lluvia de estrellas que son como una gran cantidad de destellos en un determinado tiempo, en una determinada época del año. Por otro lado, meteoros o estrellas fugaces podemos ver aleatoriamente en cualquier parte del cielo si es que algún pedacito, ¿cierto?, de estas rocas entra y se enciende. Eso es mucho más random, mucho más al azar, mucho más aleatorio, pero en un cielo lo suficientemente oscuro, mirando hacia arriba, después de un rato, las probabilidades de que veas un destello son bastante altas.
no es tan extraño. La verdad es que caen muchos meteoros a la Tierra pequeñitos, que claramente no todos alcanzan a llegar a la superficie porque se desintegran antes, pero caen bastante. Entonces, mirando el cielo, teniendo un poquito de paciencia, es cosa de quizás recostarse en el pasto o en alguna carpita, en alguna manta, ver hacia arriba con las condiciones ideales, ojalá, de observación astronómica, y en algún momento van a ver algunos. Ahora, si el cielo es lo suficientemente oscuro, se van a notar justamente estos cambios de color también en ellos. Qué interesante, interesante ahí, como dices tú, sentarse, darse quizás el tiempo de ver el cielo y quizás ver qué colores podemos encontrar. Está muy interesante eso. Mira, aquí nos pregunta Ana Gloria, tú hablaste de este concepto de meteoroide que ella no había escuchado. No sé si podrías quizás como definir nuevamente de qué se trata este concepto. Sí, tenemos entonces el asteroide, que es nuestro centro de atención en este Día Internacional del Asteroide, y el meteoroide es un trozo de asteroide. Entonces, ahora, trozos de asteroides se generan porque estas rocas chocan entre ellas en el cinturón de asteroides o pueden chocar entre ellas, y eso genera que se fragmenten, que se rompan. Entonces, al romperse estos asteroides, quedamos con fragmentos más pequeñitos que son justamente los meteoroides. Ahora, bastante pequeñitos porque debieran tener tamaños de decenas de metros, o sea, son bastante chiquititos, 50 metros, por ejemplo, de ancho, los más grandes. O sea, son pedazos muy, muy, muy chiquititos. Y esos meteoroides son los que pueden caer o entrar en la atmósfera terrestre y encenderse como meteoros. Perfecto, esa es como la diferenciación. Mira, aquí tenemos otra pregunta del público. Pregunta si se podría identificar un meteorito buscándolo en el desierto de Atacama. No sé si esa es tu área de expertise o tú sabes algo de eso. Se puede, yo sé que se puede. Yo sé que uno puede ir a un desierto, a alguna región no tan poblada, y lo más probable es que encuentres un meteorito. ¿Cómo se reconocen? La verdad es que escapa de mi conocimiento. Ahí no, sí, claro. Ahí yo recomiendo ahí buscar quizá o preguntarle a Millarca Valenzuela, que es la experta, una geóloga chilena que trabaja justamente en meteoritos. Pero me encantaría saber, de hecho, porque si algún día tengo la posibilidad de ir al desierto o algo, quién sabe, podría encontrar algo yo también. Pero es súper interesante saber que podemos encontrar objetos extraterrestres en nuestro suelo. Totalmente, y Chile también tiene como todo para eso. Yo creo que eso está también muy valioso. Andrea, tú también hablaste en tu presentación de que los colores indican temperatura. Hablaste finalmente de que no es solamente el color, sino la temperatura. ¿De qué temperatura estamos hablando? Eso se puede conocer a nivel como quizás de los rangos de temperatura. Obviamente para lo que nosotros conocemos quizás es demasiado fuera de, pero ¿qué nos podrías contar sobre las temperaturas de estos asteroides y la relación con los colores que tú comentaste? Claro, justamente los asteroides tienen, distintos colores. En el universo en general, cuando hablamos de colores, siempre está como muy linkeado la temperatura. Estrellas como el Sol, por ejemplo, que tienen como una luz más o menos blanca, amarillenta, estamos hablando de una temperatura superficial de 6.000 grados Celsius, aprox. En mi área de trabajo, que son las enanas rojas, estamos hablando de colores mucho más rojos, de hecho infrarrojo, y ya son temperaturas de 3.000, ya, o sea, la mitad, por ejemplo, de la temperatura del Sol. Los asteroides son mucho más fríos que eso. No conozco el número exacto de la temperatura que podría tener un asteroide en el cinturón de asteroides, por ejemplo, pero sí sé que cuando un meteoro entra o cuando se genera un meteoro, debido a que un meteoroide entra a la atmósfera terrestre, pueden alcanzar temperaturas de hasta 2.000 grados Celsius. Y eso también un poco nos indica el rango de colores que podría tener en el cielo, pues cuando vemos el destello de luz. Pero de todas maneras, los asteroides son muy fríos. O sea, no creo que tengan más de 300 grados Celsius, de ninguna manera. Claro, de todas maneras. Y también tú hablaste de un color que es como este azul asteroide.
¿Se podría Sí. hablar de que este color azul asteroide, que suena muy bonito, es como el más común o es lo que más ustedes podrían identificar como astrónomos? La verdad, ese azul asteroide es como una manera gráfica de representar que podemos crear colores a partir de la combinación de colores diferentes. No sé si será un color como que se pueda identificar realmente en la realidad, Perfecto. pero sí, o sea, es súper bonito, es súper entretenido para poder explicar justamente cómo creamos colores y también esta diferencia de lo que conocemos los astrónomos como un color, porque para nosotros es una diferencia de brillo. O sea, yo mido el brillo de un objeto con un filtro, después lo mido con el otro y saco la diferencia. Entonces, para nosotros los colores son números. Es súper como... Sí, es interesante esa visión. es distinto. Claro, Sí. entonces, pero aún así, combinando distintos colores, podemos crear colores nuevos. Y uno de esos ejemplos, el azul asteroide que encontré yo por ahí, que lo encontré súper bonito también, Sí, en el tono muy que buen tiene. ejemplo. Genial. Bueno, Andrea, ya estamos terminando entonces lo que ha sido tu presentación. Ha sido una excelente charla y muy gráfica además con el ejemplo que diste de los asteroides. Aprendimos mucho sobre la composición química de sus colores, la temperatura y que incluso nosotros podríamos vislumbrarlos en el cielo despejado. Hay que irse un poco a los que estamos acá en la capital de Santiago para verlos, pero es posible. Así que le agradecemos a Andrea Mejía, quien es candidata a doctora en astrofísica de la Universidad Andrés Bello, y en nombre de esta universidad y del Centro para la Comunicación de la Ciencia, les agradecemos a todas y todos quienes se conectaron a las 9 de la mañana para comenzar y continuar con la celebración de este día. Así que muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes, muchas gracias y espero que disfruten mucho lo que viene porque este día está lleno de actividades, así que va a estar muy entretenido. Chao, chao. ¿Estás muteada, Maca? Ahora sí, muchas gracias Andrea y Victoria por habernos contado sobre esta interesante propiedad de estos objetos que no siempre lo sabemos. Y ojalá tuviéramos la suerte de alguna vez ver esos colores en el cielo. Así que les damos muchísimas gracias por participar nuevamente en el Día del Asteroide en Chile. Gracias a ustedes. Chao, Gracias, chao, chao. Chao.